Hola, buenas tardes. A nombre de la doctora Paulina Rivero, iniciamos esta sesión de la Cátedra Extraordinaria de Bioética con la participación de la doctora Fabiola Villela Cortés. Ok. Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, tanto al doctor Ángel Alonso como a la doctora Rivero. Un gusto estar a la distancia en estos momentos. Y bueno, el tema que a mí me interesa presentarles el día de hoy es básicamente desextinción, ¿no? ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que ver, es como muy bioético, ¿no? Porque suma no solo cuestiones propiamente del ámbito científico, de la perfección de técnicas que son biológicas, que se han ido fortaleciendo del conocimiento genético, sino que tiene que ver también con una serie de implicaciones muy interesantes de cómo estas técnicas tienen implicaciones más allá de ese ámbito, ¿no? Entonces vamos a encontrar factores en el ámbito ético, por supuesto, pero también nos permite reflexionar en el ámbito legal, en el ámbito económico y social, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos. Me presento brevemente antes. Yo soy bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tengo la maestría y el doctorado en bioética por la misma universidad. Soy colaboradora del Programa Universitario de Bioética desde hace varios años. Actualmente me desempeño como jefa del Departamento de Educación Continua de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Mérida, que recientemente abrió hace 2 años, y pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT como candidata. Entonces, empecemos. La última. Si tienen preguntas, por favor, váyanlas compartiendo. Soy de la idea de que es mucho más enriquecedor entablar un diálogo que únicamente escuchar que alguien hable sin parar tanto tiempo, ¿no? Entonces, ahora sí, empecemos. Bien, ¿qué es extinción? De acuerdo con la definición que da el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, es la desaparición definitiva, ¿sí? Definitiva, de algunas especies animales o vegetales en nuestro planeta. Es un proceso irreversible. Y, por supuesto, esto no nos causa ninguna preocupación en un sentido biológico. ¿Por qué? Porque el 90% de las especies que conocemos se han extinto, ¿no? O sea, esto es parte de la evolución del mismo planeta. Entonces, aquí lo increíble es pensar en qué momento este evento biológico y natural adquiere un carácter ético, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto, todos sabemos que ha habido extinciones a lo largo de la historia del planeta, provocadas por causas naturales o por desastres naturales, pero recientemente sabemos que el ser humano tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, solo por mencionar, ¿no? A la fecha ha habido 5 extinciones masivas. Ahí están, ¿no? En el Ordovícico, el 85% de las especies hasta el momento se perdieron por enfriamiento global. Después tenemos el Devónico, ¿no? Donde igual fue por enfriamiento global. El Pérmico, el 95% de las especies se extinguieron, ahora por calentamiento global. En el Triásico, 200 millones, hace 200 millones de años, también fue por esto. Y bueno, el Cretáceo, el 76%, esto se lo debemos principalmente al impacto del asteroide, pero en estos momentos se está hablando de una 6ª extinción masiva. Y esta ocasión tiene que ver con el ser humano, como les había comentado, ¿no? Tenemos una alta tasa de pérdida de especies, algunas, por supuesto que sabemos cuáles son, pero se calcula que muchísimas ni siquiera las hemos podido identificar, ¿no? Entonces la pérdida es enorme, no solo de especies, digamos,
como mamíferos o grandes, sino hay una gran extinción de invertebrados, de insectos, de plantas, ¿sí? Y eso, por supuesto, va a afectar el resto de la conformación biológica de nuestro planeta, ¿no? Entonces, esta es una escala geológica, ¿no? Todos sabemos que la historia de nuestro planeta se divide, digamos, en estos capítulos evolutivos. Actualmente, para los que no sepan, nos encontramos en el denominado Holoceno, escasamente de 10.000 años, en donde, por supuesto, está la aparición del ser humano. Sin embargo, recientemente se está pensando que el ser humano ha tenido tanto impacto en el planeta que es un agente significativo de cambio en el planeta. Tanto que se está pensando que podemos estar en una nueva era, ¿sí? Esta era estaría nombrándose antropoceno, ¿no? Es la época de los seres humanos, ¿no? Entonces, si tenemos aquí gente que haya nacido en 1950, ¿no? Probablemente le esté tocando vivir en este cambio de época geológica, que no es menor, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos de esto, no? Refiriéndonos nuevamente a la extinción, por ejemplo, sabemos que el Tyrannosaurus Rex vivió en la era Mesozoica, en el Cretácico, no en el Jurásico, como nos ha hecho creer Michael Crichton con la saga de Parque Jurásico, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite identificar cuáles son los organismos que están viviendo en ciertas etapas. Les digo, ahí sabemos que hubo un impacto de un meteorito, lo que provocó la extinción masiva de estos grandes reptiles, pero les digo, el ser humano es este agente que ha generado muchísimos desechos, ¿no? Hay algunos que lo pueden llamar tecnodesechos o desechos tecnológicos, pero, por ejemplo, en estos años estamos viendo con claridad que hay un cambio climático muy fuerte, pero también ya tenemos presencia de depósitos de aluminio, de hormigón, de plástico. Tenemos pruebas nucleares que han dejado una marca en todo el planeta de esta radioactividad, ¿sí? Hay un aumento de emisiones en los gases de efecto invernadero, está toda la extinción de especies que han venido acumulándose por las mismas razones, en fin, ¿no? O sea, estamos hablando de algo bastante, bastante fuerte, y por eso el limnólogo Eugene Stormer y el químico atmosférico, galardonado, por cierto, con el premio Nobel Paul Crutzen, propusieron en el año 2000, en una publicación de un artículo de Nature, esta propuesta de que estamos viviendo en el antropoceno, ¿no? Entonces, pues bueno, estos tecnofósiles son los que estamos dejando. Hay mucha crítica en respecto también porque dicen que es como seguir enalteciendo al ser humano, ¿no? Somos tan importantes, somos una raza tan característica que incluso una era geológica estaría en nuestro nombre. Si me lo preguntan a mí, lejos de parecerme que es algo que nos haga sentirnos todavía mejor, es algo profundamente dramático, ¿no? Porque una sola especie está logrando hacer todo este cambio, ¿no? Entonces, vaya que esto está de pensarse, ¿no? Entonces, repito, es el impacto que está teniendo el ser humano en el planeta lo que está provocando una sexta extinción masiva. Pero entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que la extinción era definitiva e irreversible? No. Existe una propuesta tecnológica que se llama desextinción. Y la idea es traer de vuelta a estas especies que se han extinto, ¿no? Pareciera algo sacado de un libro de ciencia ficción, pero no es así. Hasta el momento hay por lo menos dos grandes grupos que están buscando que esto ocurra, ¿no? Ahorita vamos a ir a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es la desextinción? Les digo, traer nuevamente estas especies es un elemento que está cambiando la forma en la que entendemos no solo la conservación biológica, sino sobre todo esta noción de que
la extinción es para siempre y que es irreversible, ¿sí? Imagínense que se pueda regresar algunas especies, ¿no? Por ejemplo, hay varios ejemplos. Uno de esos es el mamut lanudo, ¿no? Desconozco porque es una especie que alguien quisiera revivir, al parecer es icónica, lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero vamos a ver también que hay otras especies que quizá las queremos regresar porque tenemos cierta culpa, ¿no? de que fuimos los seres humanos los que provocamos su extinción. Entonces, bueno, cuando se extinguió la paloma pasajera, en el 14, fue uno de los momentos en los que nos dimos cuenta que el núcleo de que esa extinción, esa capacidad del ser el hombre de extinguir una especie, es una relación muy fuerte que tiene el hombre con la naturaleza, en la naturaleza como un poco con mayúsculas, ¿no? Entonces, la biodiversidad mediante el rescate genético de especies en peligro de extinción y extintas parece ser una alternativa a este escenario, ¿no? Entonces, ¿quiénes están haciendo esto? Principalmente hay les digo como dos grandes empresas, una es Revive and Restore y hay otro que es el proyecto Lazarus, ¿no? De la historia bíblica de que Lázaro resucitó. Entonces, las vamos a ver. Bien, entonces Revive and Restore, de hecho, si pueden buscarlo en TED Talks, hay una charla de ellos en donde explican con muchísima claridad cuál es su objetivo, ¿sí? Y entonces, bueno, ellos lo que quieren es, en rescate genético, ¿sí? Que es lo que ellos dicen es que esto es como un paraguas que captura los potenciales múltiples de la edición genética, la clonación, la selección artificial, para poder restaurar estos ecosistemas empobrecidos, ¿sí? Y a la letra dicen, la desextinción requiere determinar qué está pasando con las especies a nivel genético para después editar el genoma, para poder fortalecerlo, ¿sí? Y que entonces ya no se encuentre, digamos, con esas causas que probablemente lo hayan llevado a la extinción, y finalmente traer de vuelta al individuo. Entonces, esto lo vamos a encontrar en su página, ¿sí? Entonces, sabíamos que hace 10.000 años, ¿no? Teníamos una bioabundancia muy alta, una diversidad muy alta también. Todo eso ha ido cayendo, ¿no? Ahí lo tenemos claramente, está la presencia del hombre, después la domesticación, la agricultura, posteriormente todo el boom industrial, y a la fecha eso es lo que nos tiene, digamos, en un nivel muy, muy bajo, extinción masiva. Y entonces lo que ellos dicen es que esa bioabundancia y esa biodiversidad pueden volver a crecer gracias a las biotecnologías, ¿sí? Entonces calculan que en un futuro no muy lejano podamos recuperar todo esto, ¿no? Y un poco lo que les comentaba es esta parte, cómo ellos ven cómo se puede hacer. Entonces, por supuesto, lo primero es conocer las técnicas, ¿no? Técnicas de secuenciación, generar estos biobancos, estas herramientas, para después irlos poniendo en individuos, saber qué es lo que los afecta, ¿no? Generar estas alternativas para después regresar esa diversidad y poder facilitar esa adaptación nuevamente, controlar, por supuesto, las especies invasivas y finalmente, entonces sí, llegar a extinguir estas especies, ¿no? Y el otro, este es parte del proyecto Lázaro, está a cargo de investigadores principalmente australianos. El proyecto en particular tiene que ver con esta pequeña rana, que es una rana gástrica que está extinta, que es maravillosa, no es muy bonita, pero es la única especie que se conocía que podía usar su estómago para gestar a sus crías, las tenía ahí, entonces era la única especie que podía hacer este cambio, ¿no? En la forma en la que su organismo tenía un órgano, ¿no? Y entonces, bueno, por eso ahí se ve que cuando tiene la boca abierta, está ahí su cría, ¿no? Entonces, maravilloso.
pero los australianos quieren entonces recuperarla. ¿Por qué? Porque esta rana se perdió a finales del siglo pasado, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, ¿cómo? Ya habíamos comentado que esto tiene que ver con el desarrollo de estas técnicas, ¿sí? Siendo hoy por hoy la principal CRISPR-Cas9, que como algunos saben, es este complejo Cas9 que va a identificar este RNA. Y este conjunto es lo que va a poder leer el ADN de la célula que queremos modificar y ubicar en esta serie específica palindrómica dónde tiene que hacer el corte. Entonces hace el corte, inserta el nuevo material genético, cierra, y entonces esto se ha convertido esto es a muy grandes rasgos, pero esta técnica es lo que hoy por hoy permite que estos adelantos genéticos sean sumamente eficientes. ¿Por qué? Porque al inicio se tenían muchos problemas, sobre todo porque el material genético se volvía a reparar o generaba mutaciones o se movía, en fin, había varios inconvenientes en la forma en la que se podía editar el genoma. Y bueno, que en 2015 de hecho obtuvieron el premio Nobel, es la más eficiente, ¿sí? Entonces, por supuesto, con esta es con la que se pretende hacer pues, todos estos cambios. ¿Por qué? Porque como vamos a ver adelante, desextinguir, dependiendo de la especie, va a necesitar que hagamos edición genética, sobre todo si lo que vamos a buscar son especies que no estuvieron vivas en el periodo de vida humano o de las cuales no se tenga una muestra de ADN intacto. Y entonces esto es lo que nos va a permitir hacer cortes y generar este nuevo ADN con base en el material genético de especies lo más cercanas a esta, ¿no? Lo vamos a ver, no se preocupen. Pero si tienen alguna duda, por favor, váyanla compartiendo, ¿no? Y la otra técnica, por supuesto, es la de clonación, ¿no? Esta técnica mostró su éxito en el 96, cuando Wilmut logra clonar a esta bellísima oveja Dolly, ¿no? Que, bueno, para los que no sepan cómo se hace la clonación, esta tuvo muchísimo chiste porque fueron tres madres, ningún padre, esto es importante, y el material genético obtenido de una célula mamaria fue de una oveja de cara blanca. Esto es importante porque esto permitió también demostrar que ese era el material genético que se iba a mantener a lo largo de todo este experimento. Entonces, se tiene el material genético de esta oveja, se quita el núcleo, y este núcleo se va a insertar en el ovocito de una oveja de cara negra, a la cual previamente se le había quitado su núcleo, ¿no? Entonces, de esta célula que no tenía información, se inserta el núcleo de la célula mamaria y a través de un choque eléctrico se empieza a dividir la célula hasta formar un embrión, y ese embrión es el que se va a colocar en una tercera oveja, también de cara negra, que va a servir como la madre sustituta, maternidad surrogada al fin. Y después del periodo de gestación, tenemos una oveja clonada que genéticamente es idéntica a Dolly, ¿sí? Y este fue, hasta ese momento, uno de los descubrimientos genéticos más grandes. ¿Por qué? Porque permitió precisamente demostrar que se puede clonar, ¿no? Y se puede clonar con éxito sin que haya interferencia. Por eso les digo que las otras dos ovejas eran de cara negra, ¿sí? Para demostrar que había sido el material genético de la primera el que está involucrado en esta última, ¿no? En Dolly. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Les presento a mi gato.
este gato, muy hermoso, se llama Quark. Si yo quisiera clonarlo, que es uno de los... Hay algunas compañías que te dicen que puedes clonar a tus mascotas una vez que mueran. Si yo quisiera clonarlo, para que él se viera exactamente así, tendría yo que poder garantizar varias cosas. La primera es, yo desconozco cómo fue su periodo de gestación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es adoptado. Entonces, desconozco si tuvo carencias o no. Lo que sí es, una vez que llega conmigo, llega con su hermana, que es una gatita mucho más pequeña y muy latosa, que se lo trae así frito, ¿no? Lo que hace que este gato tenga un carácter muy lindo, muy lindo, es muy sumiso. Y aparte lo castramos cuando estaba muy pequeño, lo que mantuvo estos caracteres infantiles, ¿no? Esta midriasis, que son los ojazos, se mantuvieron precisamente por esta castración juvenil, ¿no? Entonces, incluso si yo quisiera clonar a mi gato, podría yo tener a un individuo con las mismas características genéticas, pero yo sé que si no tiene todo lo demás, no va a ser este gato, ¿sí? Eso es uno de los descubrimientos que hemos hecho y ese es uno de los mitos que hay en torno a la clonación, que si tenemos a un individuo, entonces no solo va a ser genéticamente idéntico, sino fenotípicamente idéntico y de carácter y no es cierto, ¿sí? Todo esto que tiene que ver, ¿sí? Principalmente que si queremos desextinguir a ciertos animales, nos vamos a tener que enfrentar a esto, ¿sí? No sabemos a ciencia cierta cómo van a ser. Entonces, si los podemos obtener a partir de CRISPR-Cas, no van a ser copias exactas a los extintos, ¿sí? Pero también hay otros cuestionamientos muy interesantes, como, por ejemplo, ¿dónde van a vivir? ¿No? Porque estos individuos pertenecían a un ecosistema, ¿sí? Formaban parte de ese ecosistema, tenían una función, jugaban un papel. Y en el momento en el que esta extinción, porque recuerden que generalmente las extinciones se dan de forma un poco paulatina, ¿no? Entonces hay una pérdida constante de los individuos y es esa disminución de individuos lo que promueve, lo que genera, promueve y o provoca que otros vayan tomando esa función, ya sea por especies del mismo nicho ecológico, ¿no? En cuyo caso sería una presión de selección, ya no tener a esa especie en particular, o porque haya una especie invasora, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿dónde van a vivir? ¿No? O sea, ¿dónde los vamos a meter? ¿Los vamos a meter en zoológicos o en parques? ¿No? O vamos a hacer santuarios, por ejemplo. Y si es el segundo, entonces la pregunta obligada es, ¿por qué tendríamos que hacer santuarios para especies que ya se habían extinto y no generar más santuarios o no promover otros santuarios para conservación de especies que hoy por hoy siguen vivas, ¿no? Y otra cosa muy interesante es esta cuestión de no en mi casa, no en mi patio trasero. A todos nos gusta la idea de conservar, pero si nos dicen que nos tienen que quitar nuestra casa, ¿no? O que ya no podemos hacer ciertas cosas en nuestro propio hogar porque eso es para cuidar a una especie, probablemente ya no nos guste, ¿sí? Entonces, bueno. Y la otra es si los dejamos en libertad, ¿no? Para que vayan a dónde, ¿no? Así, ¿cuál es el papel que van a desempeñar? Entonces podemos pensar incluso que estas especies que vamos a desextinguir se conviertan en especies invasoras. Entonces, bueno, estos son algunos de los cuestionamientos que seguiremos viendo. Si se escucha un ladrido es mi perro, una disculpa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué especies vamos a desextinguir? ¿Sí? Esta imagen a mí me gusta mucho porque es muy lamentable. Es la persona que estuvo cuidando del rinoceronte blanco en África cuando ya era de los últimos en el parque, ¿no? Y entonces estaba custodiado todo el tiempo, ¿no? Entonces es una foto que mueve mucho porque sabemos que a esta especie se le llevó hasta la extinción por su cuerno,
¿no? Que había cacería y bueno, en fin. Entonces, nuevamente, ¿cuáles vamos a traer? ¿No? Revive and Restore tiene uno de sus objetivos es que sea el mamut lanudo, como les había comentado, ¿no? Pero en realidad no sería el mamut lanudo, sería un mamofante, ¿no? ¿Por qué? Porque es mitad mamut y mitad elefante. ¿Por qué? Porque hasta el momento no se ha encontrado ningún material genético intacto como para que se pueda clonar. Entonces, lo que les decía, aquí lo que se hace es el material genético que se tiene del mamut se va a tener que ir rellenando del material genético del elefante más cercano, en este caso sería el elefante asiático, para entonces poder tener todo el material genético, ¿no? Y que entonces pueda gestarse, ¿no? Lo que nos lleva a la segunda pregunta, ¿quién lo va a gestar? ¿No? ¿O cómo va a ser? ¿Por qué? Porque no solo se trata de traer a un individuo, ¿no? No si queremos desextinguir. Entonces, por ejemplo, ¿qué sabemos de los elefantes actualmente? Sabemos que son seres sociales, que tienen grupos familiares muy definidos. Entonces, no sabemos si los mamuts lo tenían, podemos inferir que sí por las especies de elefantes que conocemos, lo que nos obliga a preguntarnos, ¿tendríamos entonces que generar familias, en plural, familias completas de mamuts para que estos puedan regresar a un nicho o para que puedan tener los comportamientos naturales de su especie? ¿Mm? La segunda tiene que ver con una cuestión técnica, es ¿quién sería la madre subrogada? El mamut, el tamaño que tiene, probablemente sea muy peligroso para una hembra de elefante asiático poderlo gestar, ¿sí? Por el tamaño. Y finalmente, si queremos que esta especie tenga ese comportamiento, ¿no? ¿De quién lo va a aprender? O sea, ¿cómo sabemos nosotros que esa especie, más allá de lo físico, más allá de tenerla ahí, va a funcionar en todo este complejo, ¿no? Que es un aspecto ecológico, un aspecto incluso de pues de nicho, ¿no? Entonces, ¿ahí de quién va a aprender? ¿O qué? Lo vamos a poner y que lo críen los elefantes, entonces va a tener comportamiento de elefante, pero se va a ver como un mamut, lo aceptarían los otros elefantes. Sabemos, como la imagen de la parte inferior derecha, que los elefantes también cuando pelean no son peleas pequeñas, ¿no? Entonces, si no lo reciben, ¿no? Si no lo aceptan, si no lo reconocen como uno suyo, incluso lo podrían matar, ¿sí? Entonces, sería desextinguir a un mamut para que mientras crece, ¿no? La familia o el grupo de sujetos con el que vive lo maten por cuestiones de comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un punto, ¿no? O sea, desextinguir especies con las que el ser humano nunca convivió, que por la razón que queramos son atractivas, ¿no? O son icónicas, o nos llaman la atención, o qué sé yo, ¿no? Pero la otra es esta cuestión de desextinguir estas especies que los seres humanos hemos provocado esa tragedia, ¿no? Entonces, y esto es uno de los motivos, ¿no? Algunos creen que las extinciones animales provocadas por seres humanos tienen un imperativo moral de desextinguirlas. En este caso, deberíamos desextinguir a estas especies por las mismas razones por las cuales protegemos a las que están en peligro de extinción, que es deshacer, ¿no? O minimizar el daño que les hemos provocado. Digamos, hay un sentido de justicia atrás, aunque si lo examinamos con cuidado, pues es una falacia, ¿no? Por lo mismo que les digo, que no lo estaríamos haciendo bien, o sea, no es un concepto de justicia, digamos, restitutiva, que sea real, que sea eficiente. Entonces, ¿cuál es uno de los casos más famosos, ¿no? en este punto? El tigre de Tasmania, ¿sí? Era un marsupial carnívoro que se extinguió porque en Tasmania, cuando llegaron los grupos humanos, se dieron a la tarea de cazarlo hasta extinguirlo, ¿sí? Por lo mismo que era carnívoro,
era un riesgo para el ganado de quienes estaban ahí o para algunas otras especies domésticas, ¿no? Y entonces, en 1880, algo así, se pagaban 7 chelines por cada individuo macho que llevaran, 10 por cada hembra, y se pagaba 10 chelines por cada individuo si la persona que llegaba con un grupo de 20 cadáveres o más. Entonces, esto fue sistemático. A esta especie en particular se le extinguió por razones de, les digo, de que era una amenaza, ¿no? para el estilo de vida de las personas que estaban viviendo ya en ese momento en Tasmania, pero también porque pues, se le puso un precio a su cabeza y supongo que nunca se pensó cuál era pues el resultado, ¿no? O el factor importante que iba a tener esta pérdida. Entonces, por ejemplo, si la culpa en realidad nos llevara a querer regresar a este individuo, a esta especie, perdón, probablemente también se tenga que regresar al emú de Tasmania, que también está extinto, ¿no? Los emús son aves que se caracterizan porque no vuelan, pero esta en particular era una de las presas principales del tigre de Tasmania, ¿sí? Y el tigre de Tasmania la cazaba en manadas, y al parecer eran muy listos, porque entonces toda la manada lo que hacía era cazar por medio de emboscada, ¿no? Entonces, si quisiéramos regresar al tigre de Tasmania, probablemente tendríamos que hacerlo en familias completas y regresar al emú. Y para que el emú pueda vivir, entonces también tendremos que regresar una serie de plantas que probablemente ya tampoco estén. Entonces, y esto que les digo, ¿no? De ir regresando a otros seres vivos, es algo que sabemos por los programas de conservación, ¿sí? Poder conservar a una especie es tan difícil porque primero tenemos que saber cuál es el papel que juega, cómo se relaciona con otras especies, cuál es la cadena que los une, ¿no? Y entonces, para que una buena campaña de conservación sea tal, necesitamos conocer todo eso, ¿sí? Y lo mismo sería desextinguirlos, ¿no? Sobre todo si pensamos que estos tendrían que quedar en libertad, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ángel. Sí, Sí. tengo algunos comentarios. Ajá. César Alejandro Gabriel Fonseca dice: el hecho de desextinguir, que al parecer implicaría una acción antropocentrista, de crear un regreso adaptado a este nuevo mundo de especies que satisfagan las necesidades del hombre y que de cierta manera rompan con esa naturaleza que las caracterizaba de origen, ¿no genera un conflicto en contra de la propia naturaleza de esas especies? Claro. Sí, y eso es que ese es uno de los puntos que a mí me llama mucho la atención de este tema en particular. Por eso les decía que abreva de todos ya un poco, ¿no? Porque no es nada más la capacidad técnica y tecnológica y el conocimiento biológico que podamos tener. Ya sabemos que se puede, ¿no? O sea, ya está CRISPR, ya está mejorada, bueno, CRISPR-Cas9, que es hoy por hoy la mejor, ¿no? Ya sabemos también lo de clonación. Entonces, digamos que en esa parte técnica científica ya está, se puede hacer, ¿no? Pero entonces, por eso es importante preguntarnos si todo lo que es técnica o científicamente posible es éticamente aceptable. Y este es un caso que nos permite, ¿no?, a buscar o ver en ese abanico de posibilidades todas las implicaciones que tendría, ¿no? O sea, imagínense, porque esto ya lo han pensado, les digo, no es solo una persona la que está buscando traer a la vida alguna especie, pero al parecer no están pensando en todo esto, ¿no? Y entonces, también a quiénes estamos invitando a este diálogo, ¿no? Y aquí un dato interesante, por ejemplo, a los historiadores se les deja fuera, ¿no?, de muchos de los diálogos que se tienen en bioética, y es un error, ¿sí?
los historiadores nos pueden dar mucha luz de qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que ha acontecido, porque entonces también nos van a poder decir, ¿sabes qué? Traer de vuelta a este individuo implica todo esto. O sea, históricamente, ¿no?, estaban todas estas otras situaciones concatenadas, ¿no? Y entonces, ¿por qué no tomarlo en consideración? Entonces, sí, claro, esto pues es una de las cuestionantes que hoy, así de bote pronto podemos decir que sí, tienes toda la razón. Mari Paso dice, si actualmente con el virus nos hemos dado cuenta que es imposible controlar tantas variables, ¿qué metodología se utilizará para predecir o simular el modo de interacción de estas especies con el entorno? ¿Qué simulación? Que yo sepa, hay muy poco. O sea, lo único que se está buscando es ser como símiles de eso, de cómo funcionan las especies actuales, pero es que en realidad hay poco, ¿no? Y sobre eso sí es como todo un panorama muy, pues, nuevo, ¿no? Desconozco. Bueno, José Leal manda saludos desde Guatemala y si afortunadamente México está bien, agradecemos la preocupación de los hermanos guatemaltecos. Busi Barbero dice, desextinguir generará problemas en la naturaleza, ya que estamos pasando por una crisis medioambiental. Yo creo que es más para que el ser humano siga creyéndose el dueño del universo. Probablemente, pero aquí les digo, lo interesante, sí, por supuesto, es ver cuáles son las motivaciones que hay detrás de estos proyectos, ¿no? Hay mucho en relación a esta noción de que el ser humano a través de la tecnología quiere ser Dios. Es uno de los principales argumentos o críticas que se hacen. Pero no sé si solo sea por eso o en realidad, como les había presentado en unas diapositivas previas, sí es por esta cuestión de culpa y de pensar en que es una cierta forma de resarcir el daño que estamos haciendo, ¿no? Eso por lo menos es lo que nos están comentando o es la respuesta que están dando las personas que están detrás de estos experimentos y de estas investigaciones. Alejandro Monteagudo dice, considerando que en términos de una ética de la tecnología no todo lo que puede hacerse debe hacerse, ¿cuál es el código de ética que aplica a esta investigación? Si no la hay, ¿debería entonces elaborarse alguna? Pues mira, lo que podemos partir, como en casi todo lo del uso de biotecnologías, uso y desarrollo de biotecnologías, tendría que ser el principio de precaución y el principio de responsabilidad, ¿no? Entonces, básicamente, aquí lo que se buscaría es pues garantizar que hay un riesgo mínimo y que no se podría sacar los resultados de estos experimentos hasta no constatar que se podrían contener, ¿no? Entonces, digamos, esos serían los principios rectores, como de casi todas las otras biotecnologías que hay ahorita. Aunque hay unos autores que de lo que hablan más bien es de... Ay, no, te la debo, ahorita me acuerdo, pero más bien ellos lo que dicen es ir haciendo de poco en poco, o sea, en lugar de detenerlo todo hasta no constatar que va a haber algún, de que se pueda contener estos riesgos o estos peligros, más bien lo que ellos dicen es ir avanzando y entonces compruebas cómo va, ¿no? Así. Y entonces ya si te das cuenta de que todo va bien, entonces sigues y entonces es como por partes, digamos, como por capítulos, y eso es lo que permitiría entonces que se pueda ir desarrollando. Esas son las opciones hasta ahora.
José Leal pregunta, ¿no sería mejor en términos económicos preservar las especies que están en peligro que recurrir a la desextinción? Pues sí, eso nos parece a nosotros, pero hay también que considerar que la conservación es carísima. O sea, no solamente es, no son acciones temporales, ¿sí? O sea, son acciones que tienen que permanecer un largo periodo de tiempo. Y esto implica todo, ¿no? O sea, implica desde que uno pueda generar, o quizá ese sea el punto de inicio, un programa de educación ambiental adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estas especies, de una u otra forma, van a estar en contacto con seres humanos, ¿no? Sobre todo si pensamos que estas se pueden quedar en libertad. Entonces, ¿cómo les explicas que esta especie no, la tienes que cuidar? Lo mismo pasa actualmente, ¿no? Para que pueda hacerse un buen programa de conservación, se tiene que sensibilizar a la gente, se le tiene que decir por qué no tienen que matar a estos animales. Esto es un caso, por ejemplo, que se ha visto con el lobo mexicano, ¿sí? Es una especie que se ha intentado reintroducir a México y se ha encontrado con muchos problemas. Uno de esos es que, en México y en Estados Unidos, porque compartimos esta especie. Uno de los problemas, por ejemplo, en Estados Unidos, es que aunque hay una multa alta por matar a un lobo, los ganaderos lo siguen matando, ¿no? ¿Por qué? Porque les da miedo que estas especies puedan estar, pues matándoles a los individuos de su ganado. Entonces, las siguen exterminando, ¿no? A pesar de que esta multa es parte del programa de conservación que también incluye una parte de que si tú llegas y le dices al gobierno, ¿sabes qué? Es que el lobo gris se comió o destrozó o tengo una pérdida a causa de un lobo gris, entonces el gobierno te da dinero, ¿no? Con tal de que no lo mates. El gobierno prefiere asumir ese gasto para que tú dejes vivo a ese individuo. Pero no, o sea, no acaba ahí, ¿no? Otro factor importante de la conservación es que necesitas dinero constante, por lo mismo que se requiere mucha gente que tenga que estudiar, ¿sí? Les digo, toda esta parte de cómo funcionan, cuál es el nicho que ocupan, revisar que no tengas otros factores que lo puedan estar afectando, que los recursos que necesitan para vivir los tengan adecuadamente, siendo uno de esos territorio, que, por cierto, es uno de los que cada vez tienen menos, ¿no? Porque el ser humano se está expandiendo como verdolaga por el mundo, ¿no? Más otra serie de enfermedades. O sea, ¿cuáles son los otros vectores de enfermedades que también les pueden estar afectando? Entonces, todo esto implica un buen trabajo de conservación. Entonces, te digo, no es barato, ¿no? Conservar es caro. Pero yo a título personal, yo creo que es el programa que más vale la pena, más que desextinguir, ¿no? Aunque, como ya vimos en Revive and Restore, uno de los objetivos que tiene también es que a través de estas técnicas se puedan recuperar individuos que a su vez funcionen como parte de un programa de conservación. Entonces, el ejemplo se los iba a poner un poco más adelante, con la vaquita marina. Sabemos que el número es crítico, o sea, en términos de pool genético hay muy poco ya. Y probablemente sea una especie que ya no la libre, ¿no? Pero imagínate que entonces de los individuos que hay, se puede hacer este programa, no tanto de desextinción, porque todavía no está, pero sí como un programa de conservación, ¿no? Sería carísimo también. Y aquí la pregunta es si sería de cualquier forma el método más viable. Por lo mismo, porque entonces, de cualquier forma, los factores que afectan la presencia de esta especie en particular seguirían, ¿no? Entonces,
es complicado. Janet Amezcua pregunta ¿hasta qué punto los inversionistas lo consideren solo como negocio, dejando de lado todo aspecto bioético? Esa supongo que es una pregunta más bien para ellos, pero seguro que es un negociazo, ¿sabes? Revive and Restore tiene, bueno, uno puede donarles, ¿no? Y por supuesto que hay un montón de gente interesante que les dona. Entre ellos hay escritores de fantasía, hay personas que están muy interesados en que se mantenga el avance de estas técnicas. Entonces, sí hay principalmente, yo creo, un factor económico de por medio, ¿no? Pero no sé en realidad si sus motivos personales sean de conservación o de culpa o de que quieren hacer, en realidad, de todo corazón, un beneficio para la naturaleza, para el planeta, pero es que ese es uno de los principales problemas que tenemos cuando no acabamos de conocer un problema, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que es de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. ¿Y a qué se refiere? El hecho de que tú tengas una buena intención, por ejemplo, de mantener, por ejemplo, en el caso concreto, las especies, ¿no? Si desconoces todo lo que hay detrás para que se pueda mantener, para que se puedan revivir, probablemente te parezca muy atractivo y digas, ¿sabes qué? Yo tengo el dinero, yo quiero hacerlo y, ¿no? ¿Por qué no? O sea, se lo debemos al planeta, ¿sí? Entonces, más bien ahí habría que ver cuál es la información que se les está dando a estos inversionistas para que ellos puedan entender a qué le están apostando con su dinero, ¿no? O cuáles serían las motivaciones que hay detrás, ¿no? Bien. Entonces, Ángel, te pido un favor para que puedas seguir. Entonces, sigo un cacho de la presentación y luego volvemos con las preguntas. ¿Va? ¿Les parece bien? Súper. Bien. Entonces, ¿no? Por ejemplo, ¿qué especies, si quisiéramos extinguirlas, serían las primeras? Y aquí hay un tema de las especies carismáticas o icónicas. Les digo, está esta idea del mamut lanudo, ¿no? O del tigre de Tasmania. Pero, o sea, la pregunta aquí es, ¿significa lo mismo revivir a uno o al otro? ¿No? En términos de, para el ser humano o para los investigadores, ¿qué implicaría esto? ¿No? Si es el mamut lanudo, es únicamente como miren de lo que somos capaces, o en realidad sería, ¿no? Esta cuestión de queremos reintroducirlo, queremos resarcir este error, este daño, ¿no? Que sería, por ejemplo, en el caso quizá del rinoceronte negro de África, que, como todos sabemos, recientemente se declaró extinto, ¿no? Entonces, al parecer, lo que nos interesa son estos animales que son más grandes o los cuales tenemos noción de que hay un componente de responsabilidad humana, ¿no? La otra opción sería, por ejemplo, recuperar alguna especie como la rata mosaico, que es un pequeño roedor endémico de Cayo Bramble, y es la primera víctima oficial de estar extinta por el cambio climático. ¿Por qué? Porque la pequeña isla en donde vivían, pues el nivel del agua subió y, en fin, eso afectó todo el ecosistema y entonces este pequeño roedor está considerado extinto, ¿no? ¿Por qué sería quizá incluso mejor regresar a un ratón? Porque es el modelo animal por excelencia. Si hay alguna especie de la cual conocemos de su genoma y de cómo pueden funcionar, son de los roedores, ¿sí? Porque están en la gran mayoría de los protocolos de investigación. Entonces, quizá esto sería una mejor opción, porque por lo mismo que tenemos un poco más de idea, ¿no? De
cómo son, de qué hacen, de su genoma, ¿no? Y la otra tiene que ver si lo que queremos es recuperar insectos, ¿no? Porque entonces, obviamente, no son tan bonitos, ¿no? Entonces, esta es una tijerilla que se cree que está extinta, pero como pueden ver, así que digan, uy, qué bonita está, pues no. Lo que nos lleva precisamente a un argumento que Peter Singer ha denominado especismo, ¿sí? ¿Qué es el especismo? Básicamente es la discriminación no justificada a otro ser por pertenecer a una especie distinta, ¿sí? Es lo mismo que el racismo. El racismo es la discriminación no justificada a un individuo por pertenecer a una raza distinta, ¿no? El sexismo es la discriminación no justificada a un individuo por pertenecer a otro sexo. Y en este caso el especismo es exactamente lo mismo, solo que con especie, ¿sí? Entonces, una de las cosas de este término de especismo también tiene, o también lo podemos ver en esta idea de desextinguir, ¿no? ¿Cuáles van a ser las especies que vamos a querer regresar? Por eso, hasta el momento, a mí me parece que es como muy claro que son estas especies carismáticas, ¿no? Y es únicamente por eso, o sea, en realidad, si se fijan, por lo menos de estas dos que les he comentado, no hay como una razón que tenga que ver con conservación natural, ¿no? No estamos buscando que se recupere un cierto equilibrio ecológico, que como les decía al principio, tampoco es posible, porque una vez que se extinguen estas especies, alguien ya ocupó esa función, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los argumentos, ¿no? Otro de los argumentos también que podemos esgrimir en materia de ética y de bioética tiene que ver con el valor inherente, ¿sí? Y esto, por ejemplo, me gusta mucho la frase de Francione porque me parece muy concreta. ¿A qué nos referimos con esto? ¿No? Todos los seres sintientes valoran su vida, incluso si nadie más lo hace. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de valor inherente de sus vidas, ¿sí? No necesitamos aquí que nadie diga, ay, es que tiene un valor genético, tiene un valor de conservación, tiene un valor económico. No, ¿sí? Por eso está la otra imagen, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a ver a los animales a través de estos valores que nosotros les ponemos, ¿sí? Entonces, por eso es importante recordar que un puerco no es tocino, ¿no? Un conejo no es un experimento, un delfín nariz de botella no es entretenimiento, o sea, no es el valor que nosotros les ponemos a esas especies. Y esto tendríamos que considerarlo cuando pensemos en desextinguir, ¿sí? O sea, ¿cuál es este valor inherente? ¿Qué, en realidad, qué podríamos generar en estos individuos que recuperemos que ni siquiera van a tener, o probablemente no vayan a tener un grupo social, ¿no? O más individuos de su especie? Y todo esto va a ser porque lo estamos filtrando a través del valor que nosotros le estamos imprimiendo, cuando la realidad, y es algo a lo que nos invita Paul Taylor, ¿no? Es que tengamos un respeto por esa naturaleza, es de entrada pensar en que el ser humano no es el centro de todo. Afortunadamente, Taylor, a diferencia de Singer, de Reagan, dice que en este caso no necesitamos que sean seres sintientes, ¿no? Es el simple hecho de que estén ahí, de su existencia, lo que tendría que movernos, lo que tendría que motivarnos a respetarlos. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer desde este escenario de desextinción es si estamos valorando esas vidas por el simple hecho de que son vidas, ¿no? Independientemente del valor que nosotros les demos. Entonces, a muy grandes rasgos, estas podrían ser algunas de las pues de las implicaciones éticas, ¿no?
que podríamos ligar con estos autores sobre desextinción, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo que podemos responder con claridad las preguntas anteriores, ¿no? Así, ¿cuál especie? ¿Por qué? ¿No? Pensando entonces que quizá el valor que le estemos dando claramente no sea un valor inherente, ¿no? Sino un valor económico o un valor por su material genético o por cualquier otra razón, ¿no? Entonces, ¿dónde van a vivir? ¿Qué espacio de todo este mapa, de todo este mundo, podríamos poner y decir, aquí va a vivir, ¿no? La primera opción, digamos, sería pensar que los podríamos poner en zoológicos o en acuarios, ¿no? Un poco como lo que ya ocurre con los zoológicos. ¿Por qué? Porque entonces ahí están en lugares confinados, no necesariamente tienen todas las características de su medio ambiente, están simulados en mayor o menor medida, dependiendo de la calidad del zoológico. Pero pues eso, ¿no? Están en cautiverio. Quizá para este caso en concreto, podríamos pensar que sería lo más lógico o lo deseable, por lo menos en un momento inicial, ¿no? Porque desconocemos cuál sería el impacto que tendrían si los dejamos en libertad. Pero la pregunta es, ¿valdría la pena traer a un individuo para tenerlo encerrado, para tenerlo enjaulado, para que esté ahí simulando que está en un espacio de conservación, ¿no? Acuérdense que a la fecha este tema de los zoológicos es controvertido, ¿no? Y es muy controvertido también en cuestiones de bioética, porque es cierto, hay un tipo de extinción que es extinción en la naturaleza, ¿no? Y este término tiene mucho sentido porque ha habido especies que en efecto en la naturaleza ya no se encuentran, pero seguimos encontrando algunos individuos en estos zoológicos, en estos espacios, o en colecciones incluso privadas, ¿no? Los últimos, la última pareja, la última familia, ¿no? Y entonces, con eso, sigue el individuo, sigue la especie, sigue el pool genético existiendo, pero en condiciones que ya no son las naturales, ¿no? Y entonces, imagínense, si esto ocurre ya con los organismos que tenemos vivos, que están cada vez en situaciones un poco más, pues, más críticas de su medio ambiente, traer especies que ya se habían extinto a estos espacios es cuestionable, ¿no? La otra, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Es hacer parques temáticos, ¿no? Y entonces ahí sí, muchas gracias Michael Crichton, porque nos permite, ¿no? Hacer este ejercicio mental de qué pasaría, ¿no? O sea, de entrada, ¿tiene sentido? O sea, ¿tiene sentido que los agarremos y los pongamos en un parque temático para que sigan teniendo este valor de entretenimiento para nosotros, ¿no? ¿O para qué? O sea, ¿de qué llegaríamos y diríamos, ay, mira, es que yo ya así, hay un parque en Siberia, probablemente sería uno de los mejores lugares, ¿no? En donde hay una familia de mamuts lanudos y es como, ¿no? Lo pude ir a ver, ¿no? Eso es claramente entretenimiento, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, la pregunta es si esto es válido, si esto es ético. Porque entonces, insisto, gracias Michael Crichton, también nos permite pensar que estos espacios no están alejados de los riesgos, ¿no? De riesgos reales, pues. La otra es dónde podrían vivir, en áreas naturales protegidas, ¿no? Por ejemplo, México tiene áreas naturales protegidas que algunas están siendo poco a poco reducidas porque el ser humano cada vez se va acercando más y más y más, ¿no?
Sabemos también que dentro de las áreas naturales protegidas hay ciertas zonas de tolerancia en donde todavía se puede hacer algún tipo de actividades económicas, ¿no? Donde todavía puede estar un número menor de individuos en estas áreas y que pueden lucrar de la riqueza de la zona, ¿no? Ahora imagínense que decidimos, insisto, que, no sé, en un parque en Nueva Zelanda, ¿no? O en Yellowstone, o en alguno de los parques nacionales de África, se puedan poner estas especies, ¿no? Y entonces, así como hoy por hoy hay ecoturismo, probablemente también se vaya a generar este tipo de dinámica económica en donde la gente que ya habita zonas aledañas, ¿sí? Para que pueda mantener su subsistencia, pueda generar este tipo de negocios que, si bien los obligan a mantener en mejor medida los espacios naturales, porque incluso de eso viven, también es cierto que sería muy cuestionable, ¿no? Sobre todo por esta situación. O sea, ya tienes un espacio, ¿no? Tienes este santuario, tienes esta área natural protegida, y le vas a meter una especie que no pertenece ahí. Es que esto es volver a mover todo la sinergia que tienen estos nichos, ¿no? Porque a menos de que sea una especie que se extinguió de la noche a la mañana, estaríamos hablando probablemente de especies invasoras. Uh-huh. Entonces, no sé si algunos recuerden este muy hermoso episodio de Los Simpson, que es la temporada 6, episodio 16, Bart contra Australia, para los que lo quieran buscar, en donde Bart se lleva una rana, ¿no? Y la libera en Australia, ¿no? Y entonces es un caos. ¿Por qué? Porque no hay, o sea, es una especie invasora altamente exitosa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra especie que se le pueda enfrentar, ¿no? Y es reproductivamente exitosa y se reproduce muchísimo, y entonces empieza, ¿no?, a generar este nivel poblacional que comienza a afectar a todas las demás especies y que incluso pues acaba destruyendo sembradíos y en fin, ¿no? Es así como una plaga, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones, ¿no? O sea, más allá de pensar que, oh, qué bonito sería regresar al demonio de Tasmania, al tigre de Tasmania porque se lo debemos, o al rinoceronte negro porque se lo debemos también, ¿no? Reintroducirlos ahora es considerarlos una especie invasora y no lo sabemos, ¿sí? Porque esa dinámica, les digo, ya se cambió y entonces, supongamos que lo reintroducimos y tiene un efecto contraproducente, ¿sí? Podríamos entonces quitarlos, ¿no? Es decir, recuperan otra vez a todos esos individuos y ¿qué? O sea, mándenlos a zoológicos y elimínenlos y entonces, ¿para qué los trajimos de vuelta? ¿No? O sea, más allá de pensar que, les digo, técnicamente se puede, son todos estos otros factores que tenemos que preguntarnos, ¿no? Entonces, pero lo que les decía, ¿no? Hace rato que yo quería platicarles del lobo mexicano, es precisamente eso, ¿no? O sea, sí, este es un caso de conservación, en donde por mucho tiempo se pensó que, pues que en México ya no estaba, y cuando se quiere reintroducir, les digo, los pobladores son los que no, o sea, no se acoplan a esta idea, ¿sí? Ahora imagínense, esto es un lobo que no es tan grande, ¿no? Ahora imagínense si en efecto se pudiera recuperar al mamut lanudo y soltarlo así, ¿no?, en Siberia. Insisto que podría ser el mejor lugar, ¿no? Es que probablemente alguien lo vaya a matar, ¿no? Por varias razones. Una, estamos a veces bien dañados de nuestra mente, y entonces sería, fui de cacería y maté
a un mamut lanudo, ¿no? Ya ocurre, o sea, ya ha habido casos en donde un individuo de una especie en peligro de extinción es subastado para que pueda ser cazado, ¿no? Con Z. Y son cosas que uno no se entiende, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente toda la recaudación de esta subasta es lo que permite entonces seguir fondeando los programas de conservación, ¿no? Pero la otra es qué tan seguro es liberarlos, no solo para las mismas especies que estén en la zona en donde lo queremos liberar, sino también para los seres humanos, ¿no? No sabemos, por ejemplo, si van a ser vectores de algún tipo de enfermedad o si van a ser profundamente susceptibles a otra enfermedad. Entonces, a pesar de que Revive and Restore lo que está buscando desde la base es precisamente fortalecer este genoma para que pueda hacer frente a esta especie una vez que se regrese a todos estos embates, digamos, de enfermedad y de medio ambiente, ¿no? La verdad es que hasta que no estén no lo sabríamos, ¿no? Y les digo, o sea, esto no es querer rechazar de inicio la desextinción, sino es la información y es lo que ya sabemos de los programas de conservación, ¿no? O sea, todo esto tendríamos que poder resolverlo y principalmente tendríamos entonces que educarnos como seres humanos y pensar por qué tendríamos que dejarlos vivir, por qué no tendríamos que ponerles trampas o cazarlos o ponerles veneno o, ¿no? O como en el caso de Bart Simpson, ¿no? Imagínense que de buenas enfermedades resultan profundamente exitosos, ¿no? Y entonces se empiezan a deshacer todo el ecosistema y los otros ecosistemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿No? Son cosas que, al parecer, o no están bien pensadas para generar un proyecto, digamos, mucho más viable, o en realidad no les preocupa porque todo este tiempo han estado pensando que estos individuos, que al parecer es lo único que sería adecuado, ¿no? Revivir individuos y no especies completas, estarían entonces confinados a espacios muy concretos, ¿no? Entonces, vamos por otra ronda de preguntas. Ok. Bueno, Elena Mondragón pregunta, ¿quiénes serían los grupos sociales que terminarían decidiendo qué especies desextinguir? ¿Serán nuevamente los grupos de mayor poder social? ¿O cuál sería el mecanismo más ético para tomar esas decisiones? Es una buena pregunta. Hasta el momento, al ser parte de proyectos privados, no hay ninguna votación, no hay algo que yo sepa que haya pasado por algún tipo de consenso, ¿no? El proyecto Lázaro, como les comentaba, es parte del proyecto de conservación de Australia y al parecer es en realidad por una cuestión de conocimiento científico más encaminado a saber cómo es que esta pequeña rana podía convertir su estómago en, digamos, un útero, ¿no? Desde un punto de vista científico y pensando mucho en cuestiones de genética también, es información muy interesante, ¿no? Que permitiría probablemente identificar mecanismos celulares o genéticos que podrían servir para, no sé, para medicina o para poder desarrollar algún órgano, ¿no? Pero que yo sepa, insisto, al ser cuestiones privadas, no están pasando por ningún consenso. Y tampoco creo que lleguen a ese punto, ¿no? Porque entonces eso implicaría que todo un gobierno tendría que estarle apostando con fondos pues, federales a un proyecto de esta envergadura.
Y lo más probable es que de cualquier forma en esos casos se pueda elegir una especie que primero atienda más bien cuestiones pues, técnico-científicas, ¿no? O de intereses económicos. Pero sí, que yo sepa, no hay. Es una buena pregunta. Guadalupe Martínez dice, gracias por la exposición. ¿Qué papel juega la política en estos procedimientos y decisiones respecto del uso de biotecnologías? ¿Qué papel juega la política? Mucho. Mucho en realidad, conforme esto vaya siendo más, que rebase un poco la barrera nada más de lo privado, ¿no? Hay otra cosa también dentro de toda esta discusión, por ejemplo, que tendría que ver si el país que lo desarrolla, por ejemplo, se puede quedar con patentes, ¿no? Probablemente no de los individuos, sino de los mecanismos, o si van a tener algún derecho de propiedad. Porque hay que recordar que países como el nuestro, todavía en casi toda la República, los animales tienen el estatus de cosas, ¿no? Entonces ahí podrían ser bienes que los gobiernos podrían regular, ¿no? Entonces sí hay mucho que ver al respecto en un futuro, ¿no? Porque hasta el momento esta técnica para muchos sigue siendo cuestión de ciencia ficción. Y es mucho lo que tristemente ocurre con otros, pues con otros desarrollos biotecnológicos, ¿no? Creemos que las discusiones tienen que hacerse hasta que ya está el desarrollo hecho, ¿no? Y probablemente para cuando por fin empieces porque ya sea demasiado tarde. Entonces, me parece a mí que el hecho de que se vea como algo muy lejano, como todavía del libro de Michael Crichton, es lo que ha evitado que los gobiernos se lo tomen más en serio o que haya un factor político mucho más interesante, ¿no? para considerarlo formalmente y entonces ahora sí empezar a regular, ¿no? Saber qué países, porque este tipo de investigaciones también permiten algo que se llama turismo de investigación, ¿no? Si hay países que tienen mucho más regulado qué tipo de investigaciones se pueden realizar y con qué parámetros, hay otros que no tanto. Entonces, probablemente esto promueva que las investigaciones se puedan generar en ciertos espacios, ¿no? O en ciertos países. Y que eso, una vez que tenga éxito, les resulte en un beneficio económico y político. Pero hasta el momento de poco. José Luis Guerrero pregunta, ¿qué tal dejar que continúe la evolución? ¿Qué consecuencias se prevén? Que la evolución siga, pues por eso yo empezaba esta charla precisamente con esa pregunta. La extinción es algo que no había sido un tema ético, ¿no? Hasta hace poco, hasta que podemos constatar que es el ser humano el que está afectando, ¿no? Dejar que la evolución siga, pues la evolución va a seguir, ¿no? Hay algunos autores y hay muchas personas que consideran que esto lo que nos llevaría es a extinguirnos a los seres humanos como especie. Y esto es una tragedia, evidentemente, para nosotros, ¿no? Pero es que eso ha ocurrido, ¿no? O sea, históricamente, la historia de nuestro planeta, esa es la moraleja, pues, o sea, hay una extinción constante. ¿Por qué? Porque la misma evolución es lo que lleva a ese punto, ¿no? Hay factores de cambio que algunas especies no van a poder sobrevivir
y hay otras que se van a ver beneficiadas de estas. Entonces, si dejamos que la evolución continúe, pues te digo, al parecer, una de las cosas es que nosotros nos podemos extinguir. Ya. No, o sea, un poco como si lo dice el Parque Jurásico, o sea, la vida va a encontrar su camino, ¿no? De una u otra forma, porque así lo ha hecho. Entonces, eso sería dejar en manos de la evolución, o más bien no interferir en este proceso evolutivo, ¿no? Que en realidad no es que haya no podemos hablar en evolución de que hay algo bueno o que hay algo malo, es un proceso, ¿no? Y se acabó, o sea, ese sí está ausente de un juicio ético, ¿no? En este caso, la extinción se convirtió en un problema ético para el ser humano porque somos nosotros los que lo estamos provocando, ¿sí? O por lo menos eso es lo que estamos pudiendo constatar a través de este gran desarrollo industrial, de este gran desarrollo tecnológico, de estos riesgos que ya no son locales, sino son globales, ¿no? De años de estar con armas nucleares, con pruebas nucleares, con desastres nucleares, de contaminación, de faunación, deforestación, ¿no? Y entonces, al ser nosotros ese agente de extinción y al ser a la vez nosotros un agente que es capaz de reflexionar y de analizar lo que él es capaz de hacer y lo que está provocando, es que surgen estas propuestas, ¿no? De que en alguna, o sea, nos queda claro que en alguna medida tendríamos nosotros que resarcir todo este daño que estamos haciendo. Y en ese sentido es que surge, o sea, de verdad, si nos quedamos con esa idea o con ese argumento, la idea de desextinguir, incluso para las personas que lo están realizando, es una cuestión de ética, ¿no? Tenemos que hacer algo, aunque ese algo, al parecer, sea un parche tecnológico, ¿no? Y en este sentido, tiene todo, o sea, hay una frase que dice que aquel que tiene un martillo cree que todos sus problemas son clavos. Y es lo que nos está pasando con la biotecnología, ¿no? Estamos tan entusiasmados con ella, es tan nuestra, es tan humana, es tan característica de nuestra época, que creemos que todo lo podemos resolver con ella, ¿no? Cuando en realidad probablemente no, o sea, porque no estamos entonces considerando todos los otros problemas que podrían surgir detrás de ella, ¿no? O con ese desarrollo. Y entonces estaríamos llenándonos otra vez de parches tecnológicos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? No, pues entonces ahora créate un depredador o créate ¿no? Y no tendría tanto sentido, pero bueno, perdón, regresando un poco a tu pregunta, ¿qué pasaría? Si me lo preguntas, yo considero que nosotros como especie nos extinguiríamos y de ahí no pasa. Eso. Marluna Medina dice, la desextinción no es una solución, es una manera de corrección, pero solo una. Para realmente parar la extinción y visualizar una posible desextinción, es necesario corregir todo aquello que provoca la actual extinción de una especie, reducción de su hábitat, cacería, calentamiento global, contaminación, etc. Así es. Sí, por supuesto. Es más, ese bonito comentario me permite entonces continuar ya con la última parte de la presentación, ¿no? Perdón, Ángel. Entonces, pero bueno, ya casi acabamos y entonces sí, ya al final podemos retomar, ¿no? Entonces, bueno, como señalaba en la lámina anterior, ¿qué es lo que nos molesta, no? Lo primero es lo que les decía, es jugar a ser Dios, ¿no? Y esta es una de las críticas que se hace de forma continua con todos los avances biotecnológicos, ¿no? Esta idea de que el ser humano ya no está dejando en manos de nada más el devenir, ¿no? El devenir de la naturaleza, el devenir del mismo ser humano, el devenir del mundo, ¿no?
Entonces, por eso está esa muy bonita, ese cartón de Daniel Paz, ¿no? De señor, descubrieron el código del genoma humano, malditos hackers, voy a tener que cambiar la contraseña, ¿no? Como si de eso dependiera todo. Pero lo cierto es que a través de ese, es muy claro, ¿no? Este punto. O sea, parece que encontrar cómo funciona nuestro genoma es hoy por hoy uno de los puntos que en realidad nos está acercando más a esta idea de jugar a ser Dios, ¿no? Porque nos está permitiendo hacer cosas que hasta antes la misma naturaleza nos había puesto trabas, ¿no? Simplemente porque probablemente ese resultado no hubiera sido exitoso en términos biológicos, ¿no? Entonces, ya fuera que el mismo genoma pues tuviera tantas fallas que ni siquiera pudiera permitir que un sujeto, un individuo naciera, ¿no? O que fuera tan frágil y tan poco resiliente que entonces en menos de 2 generaciones se perdiera, en fin, ¿no? Son una serie de cosas que hay que considerar, pero claramente es esta idea de que a través del conocimiento del genoma, en efecto, estamos logrando hacer cosas que hasta hace unos años era completamente impensable, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa nos molesta de la desextinción? Y aquí, ¿no? Lo que les comentaba hace rato, es saber que podemos recuperarlas en cualquier momento. Y esto permitiría, digamos, que nosotros podamos continuar con nuestros estilos de vida y con nuestra forma de crecer, ¿no? O de progresar, con todas los cuestionamientos que estos dos términos generan, ¿no? Y que de cualquier forma lo podríamos reparar. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que sabemos que la desextinción es una posibilidad real, ¿no? Esto nos permitiría, por ejemplo, generar, no sé, por decir una tontería, un complejo hotelero impresionante en la costa de Myanmar, ¿no? Pero supongamos que la costa de Myanmar casualmente tiene un tipo de mangle en peligro de extinción, ¿no? No importa, porque entonces pueden llegar, pueden devastar todo, eso permite que se haga entonces el complejo hotelero, ¿no? Y entonces, ya que está, ahora sí, ¿no? Regresen esa especie, porque podemos hacerlo, ¿no? O como el caso de la vaquita marina, lo que les decía, ¿no? Es pensar que si está esa posibilidad, entonces uno puede seguir pues cazando totoaba de la forma en la que se está haciendo, ¿no? Y entonces no pasa nada porque en cualquier momento uno puede recuperar a esa especie, ¿no? No sé, algunos de nosotros recordaremos que hace varios años se empezó con estos proyectos de mantener pruebas, de mantener muestras, genómicas de diferentes especies, de la mayor cantidad de especies del mundo, o sea, los biobancos, ¿no? Y entonces se pensaba en su momento que esto era lo que podía ocurrir. Lo cierto es que quizá, sí estas técnicas para desextinguir son exitosas y pueden pasar como por todas estas pruebas, ¿no? Entonces, eso nos permita, insisto, mantener esta forma en la que nosotros nos desenvolvemos en nuestro planeta, que es terrible, ¿no? O sea, cada vez se nota más que es devastadora, ¿no? Y que no nos estamos deteniendo. Si no nos estamos deteniendo por conservar, que en algunos casos es el único punto, ¿no? Que está evitando que se destruyan ciertos hábitats, ciertos espacios, ¿no? Pero bueno, si pensamos que no, entonces quizás sí podemos creer que se puede bastar todo y les digo, o sea, generar entonces otros espacios o regresarlos a estas áreas naturales protegidas o, en fin, ¿no? Entonces, estos son de las cosas que también molestan mucho de la idea de
desextinguir. Y entonces, lo que comentabas hace rato, ¿no? ¿A qué le podemos apostar? ¿A la desextinción o a la conservación? ¿No? O sea, la conservación, hoy por hoy, sería la acción ética a tomar, ¿no? Ya, esa también es una forma de hacernos cargo de nuestras decisiones éticas, ¿sí? Es buscar que estas especies que hoy por hoy existen, estas vidas que hoy por hoy están, en donde nuevamente podemos recuperar esos argumentos, ¿no? de Reagan, ¿no? Por ejemplo, de este valor inherente, o de Taylor, de que hay un valor inherente, ¿no? Y es ese valor que el sujeto le da a su propia vida. Hoy por hoy tenemos a esos sujetos, ¿sí? Sujetos que para ellos su vida tiene un valor, y buscar mantenerlos y después sumarlo a estas cuestiones de conservación, ¿no? O de un respeto a la naturaleza también, como lo dice Taylor, en donde la idea sea preservar, o sea, respetar a esas especies, a esos individuos que hoy por hoy conforman nuestro planeta. Eso es lo éticamente posible, es lo éticamente factible. Y a eso sí podríamos entonces apostarle, ¿no? Pero les digo, en cualquiera de los dos escenarios, el hecho de apostarle a alguno de los dos implica necesariamente limitar las acciones humanas, ¿no? Ya sea porque no podemos seguirnos así, expandiendo como si fuéramos verdolagas, ¿no? Devastar todas estas zonas de selva o de bosque para poner más departamentos o más casas o una presa, o, ¿saben? Todo esto no, pues, nos afecta, digamos, como especie, porque entonces decimos que ya no podemos estar, que ya no nos podemos desplazar, o que ya una zona o una ciudad no va a poder crecer. Y otra cosa, dentro del mismo punto de conservar o desextinguir, les digo, en realidad todas estas campañas de conservación son caras, ¿no? Sobre todo las que están bien hechas, de verdad son muy, muy caras. O sea, hay mucha gente involucrada. Se tiene que pagar, por ejemplo, que haya personas que estén cuidando, ¿no? De estas áreas naturales protegidas, o de estos parques, ¿no? En fin, o sea, de todos estos espacios en donde están, se tienen que capacitar, se les tiene que dar equipo, ¿no? Se tiene que buscar, o sea, se tiene que hacer mucha investigación también, ¿no? Y entonces todo esto, ¿no? Entonces se requiere mucho, mucho, mucho conocimiento específico, que es lo que va a permitir también determinar el éxito, ¿no? Porque si no sabemos cómo, o sea, si no sabemos qué fue lo que llevó a esa especie a extinguirse, si la volvemos a meter, entonces probablemente se vaya a enfrentar a lo mismo, y entonces se vaya a extinguir una segunda ocasión, ¿no? Entonces eso sería terrible, muy absurdo. Y les digo, el cuidado constante, ¿no? No solo de las personas que están involucradas directamente con la conservación, sino de todas las otras, ¿no? Que por muchas razones están involucradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este punto, pensar en que esas zonas, por ejemplo, ya no podrían ser explotadas, por ejemplo, para minería, ¿no? O para obtener algún bien fósil, o en fin, ¿no? O sea, todas estas cosas, pues obviamente son caras, requieren cambios de hábitos, requieren cambios en la economía, en cuestiones políticas, ¿no? Y entonces, pues apostarle a esto es caro. Costa Rica es un país que le ha apostado a nivel nacional a la conservación. El 30% de su territorio es área natural protegida.
Y si uno va ahí, aparte de que es una belleza del lugar, se puede dar cuenta de que mucha de las economías locales dependen de que estas áreas estén protegidas, estén cuidadas, ¿no? De mantener también cierto conteo para número de especies, ¿no? Porque entonces las personas que están ahí involucradas, ¿no? O sea, si yo vivo en un área natural protegida, les digo Costa Rica, o incluso un área natural protegida que yo tengo aquí cerca sería Punta Allen en Tulum, Quintana Roo, ¿no? Que es es el área natural protegida de Siancán, ¿no? La reserva de Siancán. Entonces, por ejemplo, ahí la gente, si uno le apuesta a este tipo de conservación, uno tiene que ir y educar a la gente y decirle, mira, para saber si todo esto está en condiciones óptimas, nos puedes ayudar a monitorear, ¿sí? Estas son las especies, este es el número, esta es la temporada de veda, de esta especie puede sobrevivir haciendo uso hasta tal punto, de esto no, incluso estas son las especies que puedes sembrar, estas son las especies que no. Entonces, todo eso, les digo, implica también involucrar a las personas, pero para hacer eso se requiere muchísimo esfuerzo, ¿no? ¿Vale la pena? Seguramente, cada peso, ¿no? Lo que nos cuesta mucho trabajo son los cambios de hábitos. Y más cuando estamos pensando que esos cambios de hábitos eventualmente me van a tocar a mí en algo que no quiero ceder, ¿no? Si, por ejemplo, dijeran, ya para proteger al 100% esta área natural protegida, ya nadie puede vivir ni siquiera cerca, ¿no? Entonces, desplazar a esas comunidades, a pesar de que sea lo mejor para esa área, ¿no? Afectaría directamente a otros seres humanos. Entonces, es este balance, ¿no? Lo que tendríamos que poder hacer. Y les digo, en el caso de desextinción sería exactamente lo mismo. Ya me acordé. Creo que antes de que se fuera la señal, les estaba contando lo de los castores, ¿no? Y es que sí tiene mucho que ver, porque les digo, este fue un caso de reintroducción de una especie que ya habitaba ahí, pero cuando la reintroducen, como ya otras tomaron ese nicho, o más bien esa función se pierde, se desbalancea también todo el ecosistema y entonces, incluso siendo la misma especie que vivía ahí, hay un desbalance, ¿no? Y entonces ahí también, en materia de conservación, la pregunta es si eso fue un éxito, ¿no? Porque hoy por hoy una de las formas en las que ellos están manteniendo la población de castores es que se abre una temporada de caza, ¿no? Entonces permiten que la gente vaya y case a los castores, que en su momento esa fue la actividad que los llevó a extinguirse, ¿ven? Ya no sabemos qué estamos haciendo de una forma que en realidad no sea tan problemática, ¿no? Por lo mismo, por esta misma situación, hay algunos autores que apuestan a que las especies que están en peligro de extinción dejen que se extingan, ¿no? Porque ya no hay una forma en la que pueda mantenerse ese equilibrio en su hábitat. Hay algunos, eso es lo que dicen, es cuestionable, en fin, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Por eso preguntábamos hace rato, ¿no? ¿Qué motivaciones hay detrás de desextinguir, ¿no? Y es que esto, de entrada les voy a decir, a mí me gustan mucho estas películas, ¿no? Son súper taquilleras, súper domingueras, súper palomeras, pero de vez en cuando tienen con muchas ganas de verles el lado académico también lo tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, si se acuerdan, Parque Jurásico se desarrolla precisamente en este caso, una isla hipotética cerca de Costa Rica, ¿sí? Pero era lo que les decía, o sea, si hay un país que pueda efectivamente desextinguir,
y que lo hagan no solo como cuestión de iniciativa privada, sino que también en algún momento van a tener que pasar por cuestiones legales. Todo esto se puede complicar de una forma bastante interesante, ¿no? Porque entonces también eso tendría que estar en concordancia con las leyes de conservación que tiene ese mismo país, o las leyes de protección, o como les decía, de propiedad, ¿no? Supongamos que hoy por hoy, una de las islas que está alejada y que podría ser porque los mismos seres humanos la dejaron pelona, es la isla de Pascua, ¿no? La isla de Rapa Nui, enfrente de las costas de Chile, ¿no? Pero, entonces, o sea, todo esto es hipotético, ojo. Entonces, supongamos que decidimos que ese es un buen lugar. ¿Por qué? Porque es una isla, ¿no? El tipo Parque Jurásico es una isla, está geográficamente aislada, pensamos que ahí se pueden contener todos los riesgos y se puede hacer este parque temático o incluso recuperar todas las especies vegetales que se perdieron en la isla, ¿no? ¿Ahí qué? ¿No? O sea, ¿esto de quién va a depender? ¿No? ¿O hay posibilidad de que otros países también estén interesados en esta especie en particular, en que puedan llevarse esta especie, ¿no? Y esto estamos hablando de especies vegetales que son locales, ¿no? O sea, que no se mueven. Pero imagínense que pueda haber especies migratorias que se puedan recuperar, ¿no? Ahí, ¿cuántos países tendrían que estar involucrados en la conservación y en la preservación de estas especies, ¿no? ¿Cuáles van a ser las medidas que van a tomar? ¿No? En fin, pues que todo esto son cosas que subyacen, ¿no? A algo que parece ya sea fantástico para algunos o viable para otros. Entonces, bueno, ya como a modo de conclusión, ¿no? Considerábamos que la extinción es para siempre. Ya vimos que existe la posibilidad de que esto no sea así, ¿no? Queda todavía en la mesa de discusión esta noción de jugar a ser Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos manipular la naturaleza con la tecnología y entonces, en realidad, este es el punto que comparten muchísimos desarrollos tecnológicos, pero principalmente biotecnológicos, ¿no? Pues técnicamente podemos, éticamente debemos. Y bueno, el tercer punto sería que la conservación es un área comprometida no solo a extender, sino a enriquecer la vida, ¿sí? La vida de otros animales. Y esta área también nos ha enseñado que debemos de actuar inteligente y rápidamente, pues no vamos a tener una segunda oportunidad. Si nos quedamos con esta idea de conservación, en realidad, yo creo que lo que podemos hacer es apostarle entonces a eso, ¿no? Desde muchos factores. Uno de ellos es en realidad conocer, ¿no? Conocer cuáles son las especies, cómo podemos cuidarlas, en realidad cuál es el papel que juegan en este ecosistema, ¿no? Porque les digo, habemos muchas personas que tenemos cierta empatía por animales, ¿no? Pero el hecho de no conocer trae muchos problemas. Por ejemplo, uno de esos, pensando en esto de especies invasoras, son las palomas, ¿no? Ya no la paloma pasajera, que es la que vimos que se extinguió, sino la paloma común que encontramos, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Estas palomas, para muchos, son una plaga. Muchos les llaman ratas con alas, ¿no? Pero mucha gente está muy preocupada y les da de comer y les da agua, ¿no? Y les da asilo, porque pues pobres palomas, ¿no? Alguien tiene que velar por ellas, alguien tiene que cuidarlas. Y entonces esto lo único que está provocando es que esta especie cada vez tenga mayor éxito, y entonces se reproduce más y entonces cada vez hay más. Y entonces está generando ya problemas no solo
por ejemplo, en los edificios, ¿no? En algunos edificios históricos, que también es un problema porque sus heces son muy ácidas, ¿no? Sino también de cierto equilibrio con otras, ¿no? Entonces, lo primero, les digo, es saber, o sea, cómo es esa especie, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no? ¿Cuál es el papel que juegan? En fin, ¿no? Y más que pensar en especies invasoras, también podríamos pensar que son que de especies dañinas en este caso. Ninguna especie es dañina, ¿no? Es dañina para el ser humano. Y, bueno, pues, estos son los créditos a todas las imágenes que he usado, ¿no? Para que sepan que ahí están, no las estoy usando con ningún fin de lucro, pero sí es importante darles los créditos para mantenerlo en cuestiones de ética académica. Bien, pues por mi parte eso es todo, ¿no? Y entonces, ahora sí, Ángel, si nos pasas las últimas preguntas. Sí, si gustas, te digo 3 preguntas y a lo mejor con eso se concluye por el tiempo. Ok. Busi Barbero dice, si va a estar en confinamiento, ¿cuál es el sentido? Si en algunos zoológicos se están muriendo de hambre, ¿sería mejor darles una mejor vida a los que siguen aquí? Luego, Aranza Ortega pregunta, ¿cuáles son las técnicas de conservación y en qué lugares, además de los zoológicos, se llevan a cabo estos proyectos? Y Toño Hernández dice, en México, el oso negro americano, especie en peligro de extinción, se prohíbe su cacería. Por otro lado, la misma especie en algunas entidades de Estados Unidos está sujeto a aprovechamientos por cacería. Eso mismo se quiere hacer en el norte de Coahuila, dadas las altas densidades de las poblaciones de la especie. Mi temor es que esa decisión la coloque nuevamente en peligro. Ok. ¿Del oso cuál? Es del oso negro americano. Negro. Exacto, bien, entonces, ok, bien. Entonces, sí, la primera pregunta, olvidé el nombre de la persona, disculpen, pero sí, en efecto, si van a estar en confinamiento, ¿para qué? ¿No? Por eso les comentaba yo en su momento que dentro de las categorías de extinción hay una que es extinción en vida libre, ¿no? Extinción en lo silvestre. ¿Por qué? Porque se cree, ¿no?, que los zoológicos sirven para preservar, ¿sí? No solo no solo, digamos, el material genético, sino que uno pueda ver y conocer a esa especie viva actualmente, en fin, ¿no? A mí también me da la impresión de que sí, de que como para qué, para qué hacer todo este proceso de desextinción si se va a quedar en los zoológicos, ¿no? Pero más allá de eso, insisto, esta pregunta también nos puede llevar a otras un poco más profundas de para qué sirven entonces estos zoológicos, de si tienen razón de ser. Y en muchos casos la conclusión es que si lo que queremos en realidad es conservar, insisto, tendríamos que hacerlo en estos espacios en donde ya habitan. En el caso de desextinción, yo creo que si fueran para estar confinados, en realidad sería para tener este fin de lucro, ¿no? O de logro tecnológico, así de vean lo que podemos hacer, ¿no? Otra opción es que puedan estar temporalmente en zoológicos mientras se encuentran todos los mecanismos que permitan eventualmente reinstalarlos en la vida silvestre, ¿no? Un poco les digo lo que se hizo con
con el lobo mexicano, que pues esa, ¿no? O con algunas otras especies que eso es lo que han hecho, o sea, se encuentran estos individuos que están en los zoológicos para armar todo un proyecto de, digamos, de repoblación, ¿no? O el cóndor mismo, ¿no? Que también se hizo. Y entonces hay todo un proceso de lo más interesante detrás, porque uno les tiene que enseñar a estos individuos cómo vivir en lo natural, ¿no? O sea, cómo es no tener comida todos los días, tener predadores, dormir en algún lugar que no sea su sala de noche, ¿no? Es en realidad un proceso enorme, complejo, que las personas que lo hacen, mis respetos, ¿no? O sea, de verdad me quito el sombrero. Y entonces, una vez que se pueden liberar, ¿no? O sea, o quizá esa sea la idea, ¿no? Primero ponerlos en zoológicos, esperar a que eso ocurra, ver cómo se puede reinstaurar en vida libre y entonces en algún momento pues echarlo a la vida libre, ¿no? Pero era lo que les decía con el ejemplo de los elefantes, ¿no? ¿Quién le va a enseñar a un mamut a ser un mamut si ya no hay mamuts? ¿No? O sea, nosotros tampoco sabemos cómo son, cuáles eran sus hábitos. O sea, podemos inferir lo de las especies que tenemos actualmente hasta ahí, ¿no? Entonces, pues eso. Sí es, por eso es, o sea, técnicamente es fascinante. Yo cuando me enteré de este tema de desextinción, la verdad, así, no paraba de leer y me encantó. Y es muy atractivo, ¿no? Es muy comercial, es de ciencia ficción casi. Pero, pues les digo, es conforme uno va profundizando en el tema que nos damos cuenta que es eso. O sea, a mí la conclusión que me deja es que es un parche tecnológico, ¿no? Que en realidad creemos que con biotecnología vamos a poder resolver todos los males que hemos causado, probablemente en búsqueda de un perfeccionamiento de biotecnologías. En fin. El peligro del oso negro americano, sí. En este caso, hay que ver, ¿no? Porque una vez, para que se puedan liberar los permisos de caza de ciertas especies, tiene que haber un número poblacional adecuado, ¿no? También la otra es la presencia de unidades de manejo ambiental, que antes se llamaban así, ahora tienen un nombre mucho más largo, las antes UMAS, ¿no? En donde pues las personas pueden hacer aprovechamiento de estos individuos de especies que originalmente y desde su inicio están pensadas para conservarse, ¿no? No es o sea, en teoría, una de estas unidades de manejo ambiental, si está bien llevada, si está bien diseñada, si el manejo es el mejor, sí promueve que esa especie local, sobre todo en este caso, tendría que ser una especie local, lo que dices del oso negro americano, ¿no? Pueda encontrarse en las mejores condiciones posibles. Y en ese caso, podría darse, ¿no? Esto de que alguien lo pueda ir a cazar. Pero insisto, este punto también nos abre la puerta a pensar en qué tan ético o no es estar cazando, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber varios tipos de caza, ¿no? Una es de autosustento. Pues ahí sí, quizá ese es uno de los tipos de cacería que menos cuestionamientos éticos genera, ¿no? Porque se cree que es, pues, que está contenida, ¿no? O sea, que no va a ser una caza así salvaje, ¿no? El otro tipo de caza es de trofeo, ¿no? Que también, que es ya más por diversión. Esa actividad, a partir de ese punto, es altamente criticable, ¿no? Y les digo, otro tipo de cacería que también es criticable es el de cuando
una especie ya tiene muchos individuos y entonces se liberan estos permisos para mantener la población estable, ¿no? Un poco lo que ocurre con lagartos o cocodrilos en Florida, en Estados Unidos, ¿no? O con los castores que les comenté, o en fin, ¿no? O sea, ejemplos de esos hay muchos. Y entonces ahí, más bien, la pregunta es ¿qué está aconteciendo, ¿no? ¿Por qué esa es la opción, ¿no? Y si no habría otra, mejor. Pero bueno, o sea, te digo, sí se pueden usar estas especies. La cacería tiene sus propias implicaciones que hay que mantener, que hay que repensar, pero te digo, incluso en esos puntos se permitiría, digamos, hacer un aprovechamiento adecuado porque se tiene un número poblacional adecuado y con eso a su vez está garantizando que no va a estar o que no va a regresar a peligro de extinción. ¿Sí? Y la otra es conservación. ¿Dónde, no? ¿Es la pregunta? ¿De dónde? ¿Ya acabamos el tiempo? ¿Ya? ¿No? ¿Sí es conservación? Ok, sí, conservación ¿en dónde? Hay un montón, ¿no? Ámbito gubernamental hay varias, de hecho, una de las últimas diapositivas que les presenté, de hecho, aquí viene, creo que es, espérame, lo voy a poner. Sería, ok, Senado de México, Semarnat, en fin, esas tienen programas de conservación. Hay organizaciones no gubernamentales que también están haciendo, depende del tipo de conservación. Te digo, hay mucho de iniciativa privada. También, más bien, habría ahí que ubicar un poquito más específico cuál es el tipo al que te interesa, ¿no? Para entonces, pues poder atenderlo, porque te digo, de que hay muchísimo, ¿no? Gubernamental, internacional, local, fondos privados, fondos públicos, pues esta es una actividad que sí llama mucho la atención, sí hay bastante, ¿no? Quizá uno de los problemas es que a veces los esfuerzos están atomizados y que en algún momento, también dependiendo mucho del país, va a hacer falta algún tipo de sinergia, ¿no? Entre las distintas, entre los distintos grupos que están haciendo conservación y sobre todo porque algunos van a estar interesados en conservar una especie o otros otra, o, ¿no? En fin, entonces ahí habría que buscar, te digo, un poquito más concreto y si quieren les puedo dejar mi correo y ahí con muchísimo gusto yo respondo, prometo leerlo, prometo contestar. Mi correo es fabiola.villela@gmail.com. Se los voy a apuntar acá. Fabiola.villela. ¿Qué creen? Oh, como no sé poner la arroba, ya me perdí. Si no, se puede quedar ahí. Lo ponemos en el chat. Gracias. Es fabiola.villela, con V, fabiola.villela@gmail.com y va a aparecer en el chat del Facebook. Y bueno, pues agradecerte, Fabiola, tu excelente intervención. Hay muchos comentarios positivos que seguramente luego verás o te haremos llegar. Y bueno, invitarlos a los demás a la siguiente exposición el próximo martes con la doctora Elizabeth Telles. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes y que tengan bonita tarde y espero que todos los que estén en Ciudad de México y zonas aledañas se encuentren bien.